Bienvenidos alumnos a la clase correspondiente a análisis matemático. En este caso el tema es ecuaciones trigonométricas y este video tiene como fin ayudarlos en la resolución de estas ecuaciones trigonométricas que les di en el trabajo práctico. Bien, primero comenzamos diciendo que una ecuación es una igualdad que se verifica para determinado sistema de valores asignados a sus letras. Una ecuación trigonométrica tiene funciones trigonométricas que intervienen en uno o en ambos miembros de dicha igualdad, y el argumento de esa función trigonométrica es la incógnita. El argumento es la medida angular que nosotros estamos buscando. En el primer ejemplo, y igual a coseno de x igual a 1, este ejemplo es un ejemplo muy sencillo, puesto que simplemente necesitamos utilizar la calculadora para resolverlo. Para despejar un argumento tenemos que pasar el coseno al otro miembro, escribiendo o anteponiendo el prefijo arco o arc coseno, o arc seno si fuese el seno, o arc tangente si fuese la tangente, y así sucesivamente. En la calculadora lo único que van a tener que introducir es la tecla Shift, coseno y el 1, y al poner el igual les va a dar el ángulo de 0 grado. Si bien 0 grado no es la única medida angular que verifica esa ecuación, la calculadora solamente les da un valor que verifica la ecuación, que el arco coseno de 1, o sea que el coseno de x de 1, en este caso coseno de 0 es 1, eso se verifica. Pero no es el único ángulo, como les decía, porque también 360 o un número por 360 es solución de esa ecuación. Fijémonos por qué. A continuación está el gráfico. Veamos, esta es la curva que representa a la función coseno de x, y como vemos, efectivamente para el valor de 0 grado, acá da 1 el coseno. Pero no es solamente para el valor de 0 grado que da 1. Da 1 también cuando el ángulo es 2pi, es decir, 360, o cuando el ángulo es 4pi, es decir, 720, etc. Pero también el valor es 1, positivo, cuando el ángulo es menos 360, cuando el ángulo es menos 720, y así sucesivamente también para la izquierda. O sea que en todo el dominio real, esa función coseno de x tiene infinitos valores iguales a 1. Es decir, que la ecuación se verifica para infinitos valores angulares. Es por ello que en general cuando se les da una ecuación trigonométrica, también se les dice que la función f de x, que en este caso es coseno de x, tiene dominio, y acá escribimos el intervalo para que ustedes hallen la respuesta. Al escribir el intervalo yo les estoy diciendo, quiero los valores que verifican esta ecuación desde el 0 hasta el 90, o desde el 0 hasta el 180, o desde el 0 hasta el 360. Entonces no tienen que buscar los infinitos valores, simplemente los que están en ese intervalo. En este caso yo quiero que intervenga el 0, que tome el 0, por eso pongo el corchete, y saber cuántos valores hay que verifiquen esa ecuación entre el 0 y el 360, tomando 360 grados también. Estos corchetes significa que esto es un segmento que va del 0 al 360, incluido el 0 e incluido el 360. Bien, entonces si es así, la respuesta sería que x igual a 0 es una solución y x igual a 360 es otra solución. Y ya no escribiríamos todo esto, porque acá me están diciendo que mire solamente de 0 a 360 cuáles son las soluciones. Vamos entonces al ejemplo B.
El ejemplo B dice 2 seno de alfa por coseno de alfa es igual al seno de alfa. En general, cuando queremos resolver ecuaciones trigonométricas donde figuran distintas funciones trigonométricas, en este caso el seno y el coseno, tenemos que arbitrar los medios para que haya una sola, es decir, expresar el seno en función del coseno o el coseno en función del seno o la tangente en función del seno, etcétera, según las igualdades que ya les di previamente. Por ejemplo, la igualdad pitagórica que dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, o que tangente es igual a seno sobre coseno. Todas esas igualdades las pueden utilizar para reemplazar en cualquiera de estas funciones trigonométricas, de manera que les quede una sola función trigonométrica en la ecuación. En este caso no hace falta, porque podemos hacer directamente un pasaje de términos y de factores para resolver. A ver, vamos a pasar este seno de alfa al primer miembro. Entonces me va a quedar 2 seno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa igual a 0. Este pasa restando y acá, como no me queda nada, es igual a 0. En estos dos términos, en estos dos términos, tengo un factor común que es seno de alfa. Si yo saco ese factor común seno de alfa, dentro del paréntesis me va a quedar multiplicando el 2 coseno de alfa menos, como ya saqué el seno de alfa, me queda 1. 2 coseno de alfa menos 1 igual a 0. Para que este producto dé 0, hay dos condiciones. O que dé 0 este factor, o que dé 0 este factor. Ustedes saben que para que una multiplicación dé 0, cualquiera de los factores puede ser 0 y ya se nos verifica. Entonces primero tomemos el 2 coseno de alfa menos 1, tiene que ser igual a 0 para que seno de alfa por 0 me dé 0. Entonces, si 2 coseno de alfa menos 1 es igual a 0, pasando el menos 1 al otro miembro como más 1, 2 coseno de alfa es igual a 1, y pasando el 2 que está multiplicando, dividiendo, 1 dividido 2, 0,5. Entonces, coseno de alfa es igual a 0,5. Con la calculadora, igual que en el caso anterior, podemos verificar que para que el coseno de alfa sea 0,5, alfa tiene que ser igual a 60 grados. Ya tenemos un valor y veamos si con ese valor se verifica. Escribimos la ecuación nuevamente, la ecuación que se dio de ejercicio, y reemplazamos alfa por el valor que encontramos, 60, 60 y 60. Con la calculadora lo único que tenemos que hacer es escribir esto y se verifica que 0,86 es igual a 0,86. Se verifica entonces que esa ecuación con el valor 60 se verifica la igualdad. Pero dijimos también que puede ser el primer miembro, seno de alfa, igual a 0, y 0 por todo esto también me va a dar 0. Entonces vamos a ver qué pasa si es el seno de alfa el que me da 0. Seno de alfa igual a 0. Entonces para ello alfa tiene que ser 0. Haciéndolo con la calculadora, seno de 0, 0. Verifiquemos con el valor 0 grado entonces ahora. Escribimos de nuevo la ecuación, la primera que les di para resolver. Reemplazamos alfa por 0 y alfa por 0. Escribimos eso en la calculadora, me da 0 igual a 0. Es decir que para el valor alfa igual a 0 grado, también se verifica esa ecuación trigonométrica. En consecuencia, y acá escribo, en el intervalo que va de 0 grado a 360 grados, que lo escribo de esta manera, o también lo puedo escribir así, 2pi, que es igual a 360, hay dos valores que verifican la igualdad. Alfa igual a 0 y alfa igual a 60 grados. Antes de continuar, voy a achicar un poco este intervalo para que después analicemos bien qué pasa hasta el 360, porque acá simplemente me dan dos valores en el primer cuadrante y no estoy analizando
los otros cuadrantes, así que antes de cometer un error, vamos a achicar un poquito el intervalo donde yo quiero que encontrar los valores. Pi sobre 2, 90 grados. Estamos de 0 a 90 entonces. Siempre ustedes escriban este dominio para que no se les pueda decir después que están equivocados, porque hay infinitos valores que verifican esa ecuación. ¿Sí? Como estos son del primer cuadrante, los dos que encontramos los ponemos acá directamente en el primer cuadrante. Bien, hay muchos diferentes tipos de ejercicios con ecuaciones trigonométricas. En el primero acá les di una ayudita. Vamos a ver cómo se resuelve. No lo voy a terminar de resolver, pero les voy a indicar más o menos cómo se resuelve este ejercicio. Bueno, cuando ustedes vean que hay una función cuadrática, seno al cuadrado, seno a la primera y término independiente, lo más fácil es que para evitar de trabajar con esa función trigonométrica, hagan un reemplazo. Acá yo les puse que reemplacen seno de delta igual a x. Entonces, todos los lugares donde diga seno de delta, vamos a poner x. Acá decía seno cuadrado de delta, vamos a poner x. Acá dice seno de delta, reemplazo por x. Y acá dice 4. Y me queda una ecuación cuadrática. 2x cuadrado menos 9x más 4. Una vez que ustedes resuelven esta ecuación cuadrática, les van a dar dos resultados. X igual a 0,5, creo que es el resultado. Esto después ustedes lo verifican. Y x igual a 4. Esos dos resultados son las raíces de esta ecuación cuadrática. Pero la x de ustedes, volvamos a reemplazar. Nosotros dijimos que seno de delta es igual a x. Entonces, en vez de x ponemos seno de delta. Bien, igual a 0,5. Bueno, igual a 0,5. Esto ustedes lo resuelven con la calculadora y les da que delta es igual a 30 grados. El delta se me cambió. Vamos a volver a introducir un delta. Bien. Pero cuando ustedes quieren hacer lo mismo con el resultado x igual a 4, el resultado les da error matemático. ¿Y por qué es un error matemático? Porque así como vimos recién el gráfico de la función coseno, que llega hasta el 1 y hasta el menos 1, sabemos que el gráfico de la función seno también toma valor máximo 1 y valor mínimo menos 1. No es esta misma, pero es muy parecida. Entonces no puede ser 4, porque el máximo valor que toma es 1. Es imposible que x sea 4. Entonces, ese segundo valor, que sí corresponde a la raíz de esta ecuación cuadrática, no corresponde a la ecuación trigonométrica. La llamamos entonces raíz extraña. No corresponde a la ecuación trigonométrica y directamente ese valor no se lo toma. Simplemente se toma delta igual a 30 grados y se realiza la verificación.
ustedes harán la verificación porque este es el trabajo práctico de los alumnos. Veamos esta segunda. En esta segunda ecuación trigonométrica también tenemos cuadrados, también tenemos a la primera, pero no es la misma función trigonométrica. Tenemos el seno al cuadrado y el coseno a la primera, es decir, que no nos serviría hacer una cuadrática porque no se formaría la ecuación cuadrática. Pero acá sí tenemos en cuenta lo que les dije al principio, que es tratar de que o todo diga coseno o todo diga seno. Voy a pensar entonces qué sucedería si, a ver, vamos a copiar la ecuación. Yo escribiera, como les decía, o el coseno o el seno en función de la otra función trigonométrica. Bien, yo prefiero elegir el seno cuadrado. ¿Por qué elijo el seno cuadrado? Porque, si ustedes recuerdan, a ver, vamos a insertar otra ecuación acá. Insertar. Si ustedes recuerdan, una de las identidades fundamentales trigonométricas dice que el seno cuadrado, le voy a poner x, de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. De esta identidad fundamental trigonométrica, nosotros podemos despejar seno cuadrado y en cuenta del seno cuadrado vamos a escribir 1, este coseno cuadrado lo pasamos restando y me queda 1 menos coseno cuadrado. Entonces acá, en vez del seno cuadrado, voy a escribir lo que es seno cuadrado, que es 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces nos queda que coseno de alfa menos 1 menos coseno cuadrado de alfa es igual a 0. ¿Sí? Sacando de esta igualdad fundamental trigonométrica. Vuelvo a copiar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a suprimir paréntesis. El menos adelante de un paréntesis significa que cambian los signos de adentro del paréntesis. Y en consecuencia me queda coseno de alfa menos 1 más coseno cuadrado de alfa igual a 0. Y acá volvemos a tener una cuadrática. Coseno cuadrado, coseno a la primera y término independiente. Entonces, como en el caso A, reemplazamos coseno por cualquier letra, por ejemplo por i, y vamos a tener i al cuadrado más i menos 1 igual a 0. Buscamos las raíces y trabajamos como en el caso A. En el caso de la cotangente de alfa igual a 1, lo que nos queda hacer acá, como la calculadora no tiene cotangente, pero sí tiene tangente, es escribir la cotangente en función de la tangente. Sabemos que cotangente de alfa, o cotangente de x en este caso, es igual a 1 sobre tangente de x. Cotangente es 1 sobre tangente de x. Y eso es igual a 1. Lo único que tenemos que hacer ahora es escribir 1. Pasamos el tangente que está como divisor al otro miembro como factor.
y me queda que 1 es igual a 1 por tangente de x. Y 1 por tangente de x es tangente de x. Y acá ya tenemos simplemente una expresión para utilizar la calculadora. X va a ser igual, pasamos la tangente al otro lado como arco tangente de 1 y ya tendrán el valor correspondiente de la incógnita x. Bien, creo que con eso ya es suficiente. Si tienen dudas, siempre pueden mandarme mensajitos al WhatsApp y les aclaro cualquier duda que ustedes pudieran tener. Acá en este segundo caso, fíjense que también esta forma de escribir quiere decir que x está entre 0 y 90 grados. Los valores estos están entre 0 y 90 grados. No podrían ser negativos porque estoy ocupando logaritmo, ¿sí? Apliquen acá la definición de logaritmo para poder resolver, o en este caso, apliquen logaritmo para resolver las exponenciales. Eso ya lo saben, nada más que están acá incluyendo logaritmos y exponenciales a las funciones trigonométricas. Muchas gracias por prestar atención y como saben, cualquier duda me pueden consultar. Hasta la próxima, alumnos.